El regreso de Lord Voldemort tuvo lugar el 24 de junio de 1995 en el cementerio de un pueblo llamado Pequeño Haggleton, donde era originaria la familia de Voldemort. En este siniestro ritual, el Señor Tenebroso recobraría su poder tras un largo y elaborado plan en el que Barty Crouch Jr., conocido como el falso Ojo Loco Moody, tuvo un papel fundamental, sin el que Voldemort no hubiera recuperado su poder, gracias a que el mortífago atrajo a Harry Potter ante su señor, al final del torneo de los Tres Magos, por lo que, tras 14 años de ausencia, el heredero de Slytherin regresaría para atormentar al mundo mágico, algo que no admitiría el Ministerio de Magia oficialmente hasta un año después. Ven y acompáñame a esta historia en la que nos sumergiremos en el final del libro de Harry Potter y el Cáliz de Fuego, y si te gusta el contenido que hago, déjate un buen like y te invito a compartirlo y escribir tu opinión en la caja de comentarios. Tras perder a su esbirro Quirrell un par de años atrás, el espíritu de Voldemort se trasladaría a Albania y poca esperanza tenía de recuperar su cuerpo, casi resignándose a su lamentable situación, hasta que, tras 2 años de adversidad, poseyendo diferentes animales para sobrevivir, tuvo la gran suerte de coincidir con Colagusano, que lo estaba buscando convertido en rata, siguiendo la pista de varios rumores entre los roedores del lugar sobre un espíritu maligno que devoraba a los de su raza. En una pequeña posada cercana encontraría Colagusano a una bruja del Ministerio de Magia llamada Berta Jorkins, y peligrando su misión, tuvo el ingenio, impropio de él por cierto, de convencerla y llevarla hacia el bosque. Allí fue cuando le echó la maldición Imperius, y utilizarían a esta bruja para que Voldemort se construyera un cuerpo temporal, con una poción elaborada por sangre de unicornio, veneno de Nagini y varios encantamientos que el propio Señor Tenebroso había inventado, obteniendo una forma rudimentaria y diminuta de su propio cuerpo, aunque hasta cierto punto Voldemort podía valerse por sí mismo y hacer magia, y utilizaría la legeremancia para examinar la mente de Berta Jorkins. Fue entonces cuando Voldemort supo sobre la celebración del torneo de los Tres Magos, y el Señor Tenebroso descubrió en su mente rastros de un encantamiento desmemorizante y rompería aún más la mente de la pobre bruja y obtendría una información muy valiosa. Barty Crouch Jr., uno de sus más leales servidores, a quien él creía muerto, continuaba con vida, encerrado en casa de su padre, por lo que Voldemort acudió a rescatarlo, sometiendo al señor Crouch bajo la maldición Imperius y liberando a su hijo de la maldición. Entonces Voldemort ideó un plan que consistiría en fabricar, según sus palabras, una joya olvidada de la magia oscura, ya perdida en el tiempo. Una poderosa poción con los huesos de su padre Magel, que se encontraban enterrados en el pequeño Haggleton, con la carne de su vasallo Colagusano y la sangre de un enemigo arrebatada a la fuerza, lograrían restablecer su antiguo poder. Además, con la sangre de Harry, el Señor Tenebroso además planeaba evitar la protección mágica que Lily Evans había conferido a su hijo, por lo que, si todo salía según sus designios, Voldemort podría dañarle y acabar con él de una vez por todas. Aunque sin saberlo, al tomar su sangre causaría su propia destrucción, ya que al compartir la sangre, Harry y Voldemort compartirían una conexión muy profunda y podrían ver parte de sus pensamientos mutuamente, algo que utilizaría Voldemort para manipular a Harry, aunque también sería un arma de doble filo, ya que con el tiempo Potter también podría escudriñar los pensamientos del Señor Tenebroso. Una conexión, como digo, única, que explica el fantasma de Dumbledore en el libro durante la conversación con Harry mientras se encuentran en el limbo al final de las Reliquias de la Muerte, y que os recomiendo que leáis. Pero para capturar a Harry se necesitaban las condiciones adecuadas, y Voldemort temía que Dumbledore pudiera descubrir su plan, por lo que introduciría un espía en el torneo de forma que Harry ganaría, convirtiendo la copa en un traslador para traerlo ante su presencia y lejos de la protección de Dumbledore. Entonces sus 2 mortífagos acudieron a la casa de Moody, que iba a dar clases en Hogwarts durante ese curso, y pillándole desprevenido lo sometieron y encerraron en su propio baúl, siendo capturado durante todo el curso, pero no lo mataron
ya que necesitaban su cabello para la poción multijugo, con la que Barty adoptaría su aspecto, imitando el comportamiento del profesor a la perfección, algo que no hizo sospechar ni a Dumbledore ni a los otros profesores o empleados del ministerio. Barty manipuló el cáliz de fuego con un encantamiento con fundus excepcional para que eligiese un cuarto campeón, y al ser elegido Harry, el cáliz establecería con él un contrato mágico vinculante, de forma que estaría obligado a competir, y poco a poco Barty amañaría las pruebas del torneo para que Harry tuviera la ventaja y finalmente llegara a la copa para ganar el torneo. Y para ello manipuló sutilmente a personajes como Ron Weasley, Neville Longbottom, Cedric Diggory e incluso hasta Dobby para que de una u otra forma lo ayudasen, con información privilegiada sin levantar sospechas. Pero desgraciadamente Harry y Cedric acordarían tocar la copa de los tres magos juntos. Entonces ambos fueron enviados al cementerio, muy cerca de la mansión de los Riddle, y Colagusano, nada más verlo, recibió la orden de Voldemort de asesinar al campeón de Hufflepuff, atando a Harry a la lápida, echando a Voldemort dentro del caldero de la poción, junto con el hueso de Tom Riddle, el Muggle, cortando además su propia mano derecha, mientras cortaba a Harry con una daga y con su sangre, el contenido del caldero se fundió en llamas y de ella emergió Voldemort con su cuerpo restablecido. Nada más recobrar sus poderes, el Señor Tenebroso llamó a su presencia a los mortífagos, torturando y humillando a varios de ellos que lo abandonaron tras su caída. Sabemos que Severus Snape no acudió a la llamada y que Igor Karkaroff tampoco. A muchos los perdonó e incluso recompensó a Colagusano dándole una mano de plata, aunque esta mano sería la causante de la propia destrucción de Peter Pettigrew más adelante en caso de no serle leal al Señor Tenebroso, y con muchos de sus sirvientes de regreso, exceptuando a los que estaban capturados en Azkaban, Voldemort se sentiría con confianza para terminar lo que había empezado 14 años atrás y destruir a Harry Potter. Tom Riddle humillaría y torturaría brevemente a Harry, pero cuando se dispuso a lanzar la maldición asesina, Harry le haría frente con valentía y se batiría en duelo con él, lanzando el encantamiento de desarme, Expelliarmus, fruto de las enseñanzas de Severus Snape, que indirectamente se lo había enseñado en los sucesos de la Cámara Secreta. Y ambos hechizos chocaron, y las varitas que compartían el mismo núcleo y eran gemelas y hermanas, ya que contenían dentro de ellas las plumas de la cola de Fawkes, el Fénix de Dumbledore, no funcionaban bien al ser enfrentadas, y se produjo una reacción inesperada. El Priori Incantatem, un fenómeno mágico inusual, también conocido como hechizo de efecto inverso, y de la varita de Voldemort surgieron los espectros de sus últimos hechizos, y Harry vio cómo aparecía Cedric, el Muggle. Frank Price también hacía su aparición, además de Berta Jorkins e incluso sus propios padres, James y Lily, y entre todos estos espectros ayudaron a Harry a escapar, que se llevaría el cuerpo de Cedric para entregarlo a sus padres, ante el enfado y la impotencia de Voldemort, que una vez más veía frustrado su plan de acabar con Harry Potter. Volvería a Hogwarts bastante traumatizado con lo sucedido, siendo apartado en un primer momento por Ojo Loco para interrogarlo sobre el regreso del Señor Tenebroso, revelando en ese momento que había sido él la persona que puso el nombre de Harry en el Cáliz de Fuego, confesando que lo había ayudado durante todo el torneo. Barty planeaba asesinar a Harry y luego acudir triunfante ante su maestro para ser honrado por encima del resto de los mortífagos. Pero justo antes de que lo hiciera, Dumbledore apareció junto a Minerva McGonagall y Severus Snape, aturdiendo entonces a Barty y obligándolo a beber Veritaserum, la poción de la verdad, confesando que era un impostor y que el verdadero Ojo Loco estaba encerrado en el baúl. Barty sufrió un destino peor que la muerte, ya que por un descuido del ministro Fudge, que había traído consigo al colegio para su protección por razones que desconocemos, un dementor dejó a solas a esta siniestra criatura con Barty Crouch Jr. y el dementor no tardaría en darle el beso, extrayéndole su alma. El ministro de magia consideraría esto un accidente y que Barty Crouch Jr. estaba demente y que era una invención suya que estaba actuando bajo las órdenes del Señor Tenebroso, ya que no creía que Voldemort hubiera regresado.
algo que sería un gran error y que causaría el gran enfado de Albus Dumbledore, rompiendo su amistad con el ministro, y más adelante Fudge pensaría que todo había sido un plan de Dumbledore para quitarle el puesto. Se desconoce entonces qué ocurrió posteriormente con el cuerpo de Barty, que seguía con vida, aunque ya sin alma y sin posibilidad de restablecerse, convirtiéndose en un vegetal inerte hasta que finalmente su cuerpo sucumbiera, por lo que no se sabe si fue enviado al Hospital San Mungo de heridas mágicas, siendo ya una situación completamente irreversible. Y así fue como el fanatismo de Barty Crouch Jr. terminaría con fatales consecuencias para él y para toda su familia, extinguiéndose para siempre el linaje de sangre limpia de su apellido, a costa de hacer resucitar a Lord Voldemort, que aunque elogiaba la inteligencia del plan de Barty, no le rendiría el menor tributo ni mostraría agradecimiento por caer en acto de servicio como mortífago, ya que Voldemort posteriormente ni siquiera sería capaz de nombrarlo. Gracias por ver el vídeo, suscríbete si te gusta el contenido que hago de la saga Harry Potter.